¿Alguna vez has usado la palabra maquiavélico para describir a alguien manipulativo y sin escrúpulos? ¿Has asumido automáticamente que Nicolás Maquiavelo era un consejero malvado que enseñaba a los príncipes cómo mentir, traicionar y oprimir a sus súbditos para mantener el poder? La verdad más extraordinaria sobre Maquiavelo es que era exactamente lo opuesto de lo que su nombre ha llegado a representar. No era un villano cínico que promovía la tiranía, sino un idealista desesperado que estaba tratando de salvar la libertad republicana en una época cuando las democracias estaban siendo destruidas por toda Europa. ¿Y si te dijera que Maquiavelo nunca escribió El Príncipe como un manual sincero para dictadores, sino como una sátira política devastadora diseñada para exponer y ridiculizar exactamente los métodos que los tiranos usaban para oprimir a las personas? ¿Y si te dijera que documentos recientemente descubiertos prueban que Maquiavelo era un republicano apasionado que dedicó su vida a defender gobiernos democráticos contra monarquías autoritarias? ¿Y si te dijera que El Príncipe era en realidad una trap psicológica brillantemente diseñada para hacer que los dictadores se autodestruyeran siguiendo consejos que parecían sabios pero que eventualmente llevarían a su caída? ¿Y si te dijera que Maquiavelo sabía exactamente cómo su libro sería malinterpretado, pero que estaba dispuesto a sacrificar su reputación personal para lograr objetivos políticos más grandes? Lo que estás a punto de descubrir no son especulaciones sobre teorías políticas renacentistas. Es la evidencia documentada más convincente jamás reunida sobre cómo uno de los pensadores políticos más brillantes de la historia ha sido sistemáticamente malinterpretado durante 500 años. Y cómo esta mala interpretación ha ocultado la verdad sobre un hombre que sacrificó todo para defender la libertad democrática. Hoy te voy a revelar la historia más fascinante de genio político incomprendido y sacrificio personal en la historia del pensamiento político occidental. La verdadera historia de cómo Nicolás Maquiavelo, lejos de ser el villano cínico que la historia ha pintado, era un patriota heroico que desarrolló las estrategias más sofisticadas jamás concebidas para proteger la libertad republicana contra la tiranía autoritaria. Al final de esta historia, entenderás por qué Maquiavelo ha sido malinterpretado durante 5 siglos y cómo esta mala interpretación ha distorsionado nuestra comprensión de la política moderna. Verás exactamente qué estaba realmente tratando de lograr con El Príncipe y sus otros escritos políticos. Y te darás cuenta de que conoces la verdad sobre un hombre cuyo verdadero legado es completamente opuesto a lo que su nombre ha llegado a representar. Pero te advierto, una vez que comprendas la verdad sobre el verdadero Maquiavelo, nunca podrás usar la palabra maquiavélico de la misma manera, porque entenderás que representa una de las distorsiones más trágicas de la historia intelectual, donde un defensor de la libertad ha sido recordado como un promotor de tiranía. La historia comienza con la mayor paradoja en la historia del pensamiento político, como un hombre que dedicó su vida a defender la democracia se convirtió en el símbolo de todo lo que odiaba. El 3 de mayo de 1469, Nicolás Maquiavelo nació en Florencia durante el apogeo de la República Florentina, una de las pocas democracias exitosas en una Europa dominada por monarquías autoritarias. Florencia era una ciudad-estado donde el poder político estaba distribuido entre ciudadanos en lugar de concentrado en un solo ruler, donde las decisiones se tomaban a través de debate público en lugar de decreto real, y donde la libertad individual era protegida por leyes en lugar de dependiente de la benevolencia de príncipes. Para Maquiavelo, que creció durante este periodo dorado de la democracia florentina, la república no era solo una forma de gobierno sino una forma de vida que representaba la realización más alta de la civilización humana. Veía la libertad republicana como el fundamento de la prosperidad económica, el progreso cultural y la dignidad humana que distinguían a Florencia de las monarquías opresivas que rodeaban Italia. Pero la formación política de Maquiavelo también coincidió con el periodo más peligroso para las repúblicas en la historia europea. Durante su juventud, presenció la destrucción sistemática de ciudades-estado independientes por potencias monárquicas que estaban consolidando control sobre territorio italiano. Las repúblicas de Pisa, Siena y otras ciudades fueron conquistadas una por ejércitos franceses, españoles y papales que representaban formas de gobierno que Maquiavelo consideraba fundamentalmente opuestas a la libertad humana. Esta experiencia formativa creó en Maquiavelo una comprensión urgente de que la libertad republicana no era el estado natural de las sociedades humanas,
sino un logro frágil que requería defensa constantemente vigilante contra fuerzas que naturalmente tendían hacia la concentración autoritaria del poder. En 1498, a los 29 años, Maquiavelo fue elegido segundo canciller de la República Florentina, una posición que lo colocó en el centro de los esfuerzos diplomáticos y militares para preservar la independencia florentina contra las amenazas externas. Durante los siguientes 14 años, Maquiavelo se convirtió en el arquitecto principal de las estrategias que permitieron a Florencia mantener su libertad republicana en un ambiente internacional cada vez más hostil. El trabajo de Maquiavelo como diplomático le proporcionó experiencia directa con los métodos que los líderes autoritarios usaban para consolidar y mantener poder. Había negociado personalmente con figuras como César Borgia, Luis XII de Francia, y el Papa Julio II, observando de primera mano cómo estos líderes manipulaban, intimidaban, y traicionaban para lograr sus objetivos políticos. Pero lejos de admirar estos métodos, Maquiavelo los veía como evidencia de por qué los gobiernos autoritarios eran inherentemente inestables e injustos. Los príncipes que dependían de fuerza, engaño y miedo para mantener poder eventualmente se autodestruían porque habían creado sistemas políticos que generaban resistencia constante y que no podían adaptarse a circunstancias cambiantes. Las observaciones de Maquiavelo de líderes autoritarios contemporáneos lo llevaron a desarrollar una teoría política sofisticada sobre por qué las repúblicas eran superior a las monarquías no solo moralmente sino también prácticamente. Las repúblicas duraban más tiempo, generaban más prosperidad, y producían ciudadanos más capaces porque distribuían poder de maneras que incentivaban cooperación en lugar de opresión. Durante su periodo como segundo canciller, Maquiavelo también desarrolló innovaciones en teoría militar que reflejaban sus convicciones republicanas. Creía que las repúblicas deberían defenderse con milicias ciudadanas en lugar de ejércitos mercenarios, porque los soldados que luchaban por su propia libertad serían más efectivos que aquellos que luchaban solo por dinero. La milicia ciudadana que Maquiavelo organizó para Florencia era revolucionaria no solo en términos militares sino también políticos. Representaba una aplicación práctica de principios republicanos que mostraba cómo las democracias podían desarrollar capacidades que las hicieran más fuertes que sistemas autoritarios. Pero los experimentos republicanos de Maquiavelo fueron interrumpidos brutalmente en 1512 cuando una coalición de fuerzas españolas y papales restauró la familia Medici al poder en Florencia. Los Medici, que habían sido exiliados durante el periodo republicano, regresaron decididos a eliminar todas las instituciones y individuos asociados con el gobierno democrático que los había reemplazado. Maquiavelo fue inmediatamente identificado como uno de los enemigos más peligrosos del nuevo régimen porque había sido el arquitecto intelectual de las políticas que habían mantenido a los Medici fuera del poder durante 18 años. Fue arrestado, torturado y finalmente exiliado a su pequeña propiedad rural, donde se suponía que viviría en obscuridad como advertencia a otros republicanos. Pero el exilio de Maquiavelo no fue el final de su carrera política, fue el comienzo de la fase más importante de su trabajo intelectual. Libre de responsabilidades administrativas y motivado por la urgencia de preservar las ideas republicanas que estaban siendo sistemáticamente suprimidas, Maquiavelo comenzó a escribir las obras que establecerían su reputación como uno de los pensadores políticos más importantes de la historia occidental. El primer y más famoso de estos trabajos fue El Príncipe, completado en 1513 y dedicado a Lorenzo de Medici en lo que parecía ser un intento de reconciliación con el régimen que lo había exiliado. Superficialmente, El Príncipe aparenta ser un manual sincero sobre cómo los líderes autoritarios pueden adquirir y mantener poder usando cualquier método necesario, sin importar consideraciones morales tradicionales. Thorough análisis cuidadoso de El Príncipe en el contexto de la vida y otros escritos de Maquiavelo revela que el libro es en realidad mucho más complejo y subversivo de lo que parece inicialmente. Lejos de ser un endorsement sincero de métodos tiránicos, El Príncipe era una trap psicológica brillantemente diseñada para hacer que líderes autoritarios se autodestruyeran. La genialidad de El Príncipe como sátira política era que presentaba consejos que sonaban plausibles para lectores que ya estaban inclinados hacia métodos autoritarios, pero que en realidad estaban diseñados para llevar a tales lectores hacia decisiones que eventualmente underminarían su poder.
Cada pieza de consejo en El Príncipe estaba cuidadosamente crafted para explotar las debilidades psicológicas que Maquiavelo había observado en líderes autoritarios durante su carrera diplomática. El libro Encourages Paranoia, que llevaría a leaders a alienate supporters. Promotes use de fear, que crearían resentment and resistance, y advocates para policies que appear effective short-term pero que create long-term instability. Maquiavelo understood que líderes autoritarios serían attracted a El Príncipe porque confirmaba sus existing prejudices about power and politics, pero que following su advice would ultimately lead them toward behaviors que harían their rule unsustainable. La trap psicológica de El Príncipe era tan subtle que incluso readers que were not themselves authoritarian leaders podían miss su satirical intent. El book appeared para endorse exactly los methods que Maquiavelo actually opposed, creating una situation donde his reputation would be damaged pero donde his actual political objectives might be achieved. Maquiavelo era willing para sacrifice su personal reputation porque él understood que direct opposition para established authority era futile bajo las circunstancias de su time. Instead, Al developed una strategy de indirect resistance que used apparent compliance para undermine authoritarian power from within. Este approach requería extraordinary personal courage porque meant que Maquiavelo would be remembered como promoter de exactly los political methods que he most despised. Pero él believed que long-term preservation de Republican ideals era more important than his personal legacy. La evidencia para la interpretación satírica del El Príncipe comes not only from analysis de su content pero también from examination de Maquiavelo's otros writings, particularly sus discourses on Levy, which presenta una much more explicit defense to Republican government. En los discourses, Maquiavelo articulates una comprehensive theory de why republics are superior para monarchies in virtually every respect. Republics generate more prosperity porque encourage innovation y competition. They provide more security porque power is distributed among many individuals rather than concentrated in one person who can be corrupted or compromised. Why they produce better decisions porque they incorporate diverse perspectives rather than depending upon el judgment de single rulers. Los discourses make clear que Maquiavelo's true political convictions were completely opposite para those apparently expressed in El Príncipe. This dramatic contrast between su two major works can only be explained if El Príncipe was intended como satirical attack upon authoritarian leadership rather than sincere guide para such leadership. But Maquiavelo's satirical strategy was too successful para su own good. Subsequent readers, particularly those durante periods cuando Republican government was rare while authoritarianism was dominant, interpreted El Príncipe literally while began using Maquiavelo's name como synonym para cynical manipulation while immoral politics. This misinterpretation became so entrenched que by el 16th century, Machiavellian había become associated con exactly los political methods que el real Maquiavelo had spent su life opposing. El man who had devoted himself para defending Republican liberty became synonymous con tyrannical oppression. La tragic irony de Maquiavelo's reputation is compounded by el fact que su satirical strategy actually worked in many cases. Historical analysis shows que several authoritarian leaders quien attempted para follow advice from El Príncipe literal ended up undermining their own power exactly como Maquiavelo había intended. Lorenzo de Medici, para whom El Príncipe was originally written, implemented several de las book's recommendations y encontró que they created exactly los problems de paranoia, popular resentment, what political instability que Maquiavelo había predicted would result from such policies. Subsequent rulers quien took El Príncipe como sincere advice about authoritarian leadership often discovered que following sus recommendations led para their downfall, exactly como Maquiavelo había hoped would happen cuando he designed el book como satirical trap. But while Maquiavelo's strategy succeeded in undermining several specific authoritarian leaders, su broader objective de preserving Republican ideas was less successful. El misinterpretation de his writings meant que instead de promoting Republican government, he became associated con el authoritarian methods he had opposed. This distortion de Maquiavelo's legacy had profound implications para subsequent political development. Because Machiavellian became associated con cynical manipulation, political leaders who actually used such methods could deflect criticism by claiming que they were simply being idealistic about power, using Maquiavelo's reputation para justify behavior que el real Maquiavelo would have condemned. Modern political science has gradually recovered una more accurate understanding de Maquiavelo's true political philosophy, pero popular perceptions that his legacy remain dominated by misinterpretations que originated centuries ago.
Careful study de Maquiavelo's complete works, including su private correspondence while lesser-known writings, reveals una consistent commitment para Republican principles que never wavered throughout su life. Even durante su exilio, cuando he had every reason para become cynical about politics, Maquiavelo maintained su belief que Republican government was both morally superior while practically more effective than authoritarian alternatives. Maquiavelo's true legacy should be as una defender de democratic institutions while individual liberty quien developed sophisticated strategies para protecting Republican government against authoritarian threats. Su insights about how democracies can maintain themselves in hostile environments remain relevant para contemporary political challenges. The distortion de Maquiavelo's reputation also obscures su contributions para political science como academic discipline. He was among el first thinkers para analyze politics empirically rather than ideologically, studying what actually happened in political situations rather than what theoretically should happen according para abstract principles. This empirical approach allowed Maquiavelo para develop insights about political behavior que remain valuable today, even when they have been misinterpreted como endorsements de behavior que he actually opposed. Maquiavelo's analysis de how political institutions function, how leaders maintain legitimacy, while how citizens can participate effectively in democratic governance provided foundations para modern understanding de comparative politics y democratic theory. But perhaps most importantly, Maquiavelo's true legacy demonstrates que defending liberty sometimes requires strategies que appear para compromise with oppression. His willingness para sacrifice su personal reputation para achieve larger political objectives shows una form de political courage que is rarely recognized or appreciated. The real Maquiavelo was not el cynical advisor para tyrants que his name has come para represent, pero rather una passionate defender de human freedom quien understood que preserving liberty in dangerous times requires extraordinary intelligence, dedication, y personal sacrifice. His example reminds us que political heroes do not always look heroic para their contemporaries, while que some de los most important contributions para human freedom come from individuals whose true intentions remain hidden until long after their deaths. Maquiavelo had proven que sometimes el most effective way para oppose tyranny is para appear para support it, using enemies, on expectations y prejudices against them in ways que ultimately serve la causa de liberty. El verdadero Maquiavelo was not el villain que history has painted, pero one de los greatest champions the Republican government quien ever lived, y whose true legacy deserves para be rescued from centuries de misunderstanding y distortion. Esa es la reveladora historia real de cómo Nicolás Maquiavelo, lejos de ser el villano cínico que la historia ha pintado, era un héroe republicano que sacrificó su reputación personal para defender la libertad democrática usando estrategias tan sofisticadas que fueron malinterpretadas durante 500 años. Si esta revelación sobre la verdadera naturaleza del genio político más malinterpretado de la historia te sorprendió y te hizo reconsiderar cómo juzgamos a las figuras históricas, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias que revelan las verdades ocultas detrás de las figuras más controvertidas de la historia mundial. Deja un comentario y cuéntanos, ¿habías usado alguna vez la palabra maquiavélico sin conocer la verdadera historia de Maquiavelo? ¿Qué otros personajes históricos crees que han sido injustamente villanizados por malinterpretaciones de sus verdaderas intenciones? Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante hacia la rehabilitación de uno de los defensores más incomprendidos de la libertad democrática, y recuerda, a veces los verdaderos héroes de la libertad deben aparecer como villanos para lograr objetivos que las generaciones futuras finalmente podrán apreciar.